Nunca olvidaré el día en que descubrí quién era realmente mi hijo. Hasta ese momento, yo habría puesto las manos en el fuego por él. Pensaba que había criado un hombre honesto, trabajador, que amaba a su familia por encima de todo. Me repetía a mí misma que, aunque la vida me había golpeado fuerte, al menos tenía a Daniel, mi único hijo, como recompensa de tantos años de sacrificios. Ese día, sin embargo, supe que una madre puede equivocarse más de lo que se imagina. Todo empezó una mañana de sábado, de esas en las que el silencio de la casa pesa más de la cuenta. Desde que mi esposo murió, hacía ya 7 años, el reloj de la cocina parecía marcar el tiempo con crueldad. El tic-tac era mi compañía constante. Me levanté, como siempre, a las 6:30, preparé café y puse a tostar una rebanada de pan viejo, el último que me quedaba. Mis manos se movían en automático, pero mi cabeza estaba llena de pensamientos, las cuentas del mes, la subida de la luz, la receta de los medicamentos para la presión, el dolor en la rodilla derecha que no me dejaba dormir. Miré la puerta de la casa, como hacía cada mañana, esperando escuchar las llaves de Daniel en la cerradura, pero sabía que no vendría tan temprano. Ya no venía casi nunca sin avisar. Antes, cuando se casó con Laura, me prometió que los domingos serían sagrados. Mamá, siempre almorzaremos contigo, dijo, con esa sonrisa suya que parecía sincera. Ahora, si venía una vez al mes, yo ya me daba por satisfecha. Tomé el café a sorbos lentos, observando el mantel descolorido. Acaricié, sin darme cuenta, la marca de una quemadura de hace años, cuando mi marido volcó una olla en un ataque de enojo. Siempre estás en medio, Elena, me gritó ese día. Y yo, como siempre, me quedé callada. Aguantando. ¿Por Daniel? El teléfono vibró sobre la mesa y casi di un salto. Lo tomé con cierta ilusión, pensando que quizá era mi hijo. Pero no. Era un mensaje del banco. Se ha realizado una transferencia de $2.500 desde su cuenta de ahorros. Si no reconoce esta operación, comuníquese inmediatamente. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Parpadeé varias veces, convencida de haber leído mal. $2.500. No, ¿eso debía ser un error? Quizá era algún aviso antiguo, algo que se había repetido por equivocación. Mis manos temblaron mientras abría la aplicación del banco en el celular con torpeza, equivocando la contraseña 2 veces antes de acertar. Cuando por fin se cargó el resumen de la cuenta, el mundo se me vino abajo. Ahí estaba, la transferencia se había hecho esa misma madrugada, a las 3:17 de la madrugada, hacia una cuenta que yo no conocía. Miré el nuevo saldo, y el corazón me dio un vuelco. Faltaba dinero. Mucho dinero. De mi pequeño colchón de toda la vida, el que había juntado con años de trabajo limpiando casas ajenas y cosiendo ropa de madrugada para complementar la pensión miserable, se había ido casi la mitad. Una cifra que para otros podría parecer insignificante, pero para mí era la diferencia entre tener medicamentos o no el próximo mes. No, 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 murmuré, llevándome la mano al pecho. Sentí un mareo que me obligó a sentarme de nuevo. Cerré los ojos, intentando respirar hondo. Cuando los abrí, el celular seguía en mi mano, con la pantalla brillando como una burla. Marqué el número del banco. Me atendió una voz joven, educada, que me pidió documentos, datos, confirmaciones. Le expliqué que yo no había autorizado ninguna transferencia, que vivía sola, que nadie más tenía acceso a mi cuenta. Escuché cómo el chico tecleaba algo al otro lado de la línea. Señora Elena, dijo al final, efectivamente, vemos una transferencia a la cuenta terminada en 9843. Está registrada como transferencia realizada a través de la app desde el dispositivo habitual. Fruncí el ceño. ¿Dispositivo habitual? Solo tengo este celular, hijo, dije, confundida. Hubo un silencio breve. La app indica que se usó un acceso mediante huella digital. Está registrada la misma que se utiliza siempre para entrar. Me quedé helada. ¿Mi huella? ¿Cómo era posible? No salía casi nunca de casa.
Mi celular estaba siempre conmigo, en el bolsillo del delantal o sobre la mesa de la cocina. ¿Quién podía haber puesto su dedo en mi teléfono mientras yo dormía? Esa noche, recordé, me había acostado a las 11. Me dormí viendo un programa cansado en la televisión. Había dejado el celular en la mesita de noche, como siempre. La puerta, con llave. Las ventanas, cerradas. Nadie había entrado, de eso estaba segura. A menos que... Un nombre cruzó por mi mente, y me negué a pensarlo. No, Daniel nunca haría algo así. Nunca. ¿La transferencia se puede revertir? Pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Lo que podemos hacer, señora, es abrir un reclamo de operación fraudulenta. Pero... si se hizo desde su propio dispositivo y con autenticación biométrica, es complicado. Igual, iniciaremos el proceso. Colgué, con el corazón apretado. Estuve varios minutos mirando la nada, escuchando solo el tic-tac del reloj, como si marcara una cuenta regresiva para algo terrible que estaba a punto de descubrir. Daniel llegó al mediodía, sin avisar. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Yo seguía con la bata de casa, el cabello mal recogido, las manos frías. No había preparado comida. No tenía ganas. Cuando escuché las llaves en la cerradura, me levanté de golpe, sobresaltada. ¿Mamá? La voz de mi hijo se escuchó desde la puerta. ¿Estás despierta? Fui hasta el pasillo y lo vi entrar, con una sonrisa nerviosa, acompañado de Laura, mi nuera. Ella llevaba unas gafas grandes de sol, aunque el día estaba nublado. En brazos, sostenía a mi nieta, Sofía, una niña de 5 años que era mi luz, mi alegría. Cuando me vio, Sofía extendió los brazos. «Abuelita», gritó. La tomé en brazos y sentí que algo dentro de mí se ablandaba. Siempre que la veía, me hacía olvidar por un momento los problemas. Besé su mejilla suave y aspiré el olor dulce de su cabello. «Hola, mi vida», susurré. «¿Cómo está mi princesa?» Laura entró sin saludarme con beso, como solía hacer. Dejó su bolso sobre el sofá y se quitó las gafas. Sus ojos evitaron los míos. «Mamá», dijo Daniel, acercándose, «tenemos que hablar contigo». Esas palabras me helaron más que el mensaje del banco. «Tenemos que hablar contigo». Siempre son el preludio de algo malo. «Yo también necesito hablar con ustedes», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Siéntense». Nos acomodamos en la sala. Sofía se fue directamente a sus muñecas, que guardaba en una caja en el rincón. La tele estaba apagada. Yo me quedé de pie, frente a ellos, todavía con la bata puesta. Sentía que si me sentaba, me derrumbaría. Daniel se pasó una mano por el cabello, nervioso. Laura miraba al suelo con una expresión que no supe leer. «Mamá», empezó él, «no quiero que te pongas nerviosa, ¿sí? Pero tenemos que hablar de algunas cosas importantes». Lo miré fijamente. «Primero yo», dije. «Esta mañana recibí un mensaje del banco». Vi cómo el color se le iba del rostro. Sus ojos se abrieron apenas un poco más, y sus dedos se cerraron en un puño sobre sus rodillas. Laura levantó la mirada, atenta. «¿Hubo una transferencia de mi cuenta de ahorros?» $2.500. Tragué saliva. No la hice yo. Alguien la hizo desde mi celular, de madrugada. ¿Sabes algo de eso, Daniel? El silencio que siguió fue tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Daniel evitó mi mirada. Parecía que buscaba las palabras correctas, pero no las encontraba. Laura se movió incómoda en el sofá. «Mamá», murmuró por fin, «justamente, de eso queríamos hablar». Mi corazón se hundió. No fue una conversación. Fue un derrumbe. Daniel empezó a explicarme, dando rodeos, como quien se prepara para dar una mala noticia y al mismo tiempo busca disculparse. Me dijo que las cosas no estaban bien en su trabajo, que la empresa había recortado personal, que habían reducido sus horas. Laura, por su parte, había tenido problemas con la boutique donde trabajaba,
la dueña la había despedido acusándola de algo que ella juraba no haber hecho. Hemos estado ahogados, mamá, dijo Daniel. Las tarjetas de crédito, el alquiler, el coche, la escuela de Sofía. No te lo dijimos porque no queríamos preocuparte. Entonces decidiste robarme, dije, con una calma que me sorprendió. Él cerró los ojos, como si esa palabra le doliera. ¿No es así? ¿No es así? Repetí, dando un paso hacia él. Entraste en mi habitación mientras yo dormía. Tomaste mi celular. ¿Pusiste mi dedo sobre la pantalla para desbloquear el acceso? ¿Confirmaste una transferencia de $2.500 desde mi cuenta de ahorro sin mi permiso? Daniel, eso se llama robar. ¿Y lo hiciste a tu propia madre? Laura se removió en el sofá. Señora Elena, por favor, no lo diga así, intervino, con voz aguda. Nosotros solo necesitamos un poco de ayuda. Pensábamos devolvérselo. ¿Pensaban? La corté. Laura, yo siempre los he ayudado cuando me lo han pedido. ¿Recuerdas cuando necesitaban el depósito para el apartamento nuevo? Lo di sin cuestionar. ¿Recuerdas cuando Sofía se enfermó y tuvieron que pagar la clínica? No dudé un segundo. Porque ahora deciden tomar lo que es mío sin siquiera preguntar. Ella frunció los labios, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Daniel se levantó, acercándose a mí. Mamá, escúchame, dijo. Estábamos desesperados. Ayer recibimos una notificación de desalojo. Si no pagamos parte del alquiler atrasado en 5 días, nos echan. No quería venir a pedirte más dinero. ¿Ya te hemos pedido demasiado? Y preferiste robarme a la cara, repliqué. Sentí como las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negué a dejarlas salir. Había llorado demasiado en mi vida. Delante de ellos, no lo haría. ¿Cuánto más? Pregunté de pronto. ¿Es la primera vez que lo haces? Daniel bajó la mirada. Mamá. Respóndeme. Hubo un silencio largo. Podía escuchar el murmullo de la televisión del vecino del piso de arriba, el ruido de un coche en la calle. Sofía hacía rodar una muñeca por el piso, ajena a todo. No, admitió, finalmente. Lo hice, un par de veces antes. Pequeñas cantidades. $100, $200. Sabía que tú casi no tocabas esa cuenta. Un frío mortal me recorrió la espalda. ¿Un par de veces? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 meses, murmuró. Me sujeté al respaldo de una silla para no caer. 6 meses. 6 meses robándome poco a poco, diciéndome que no podía venir a verme porque estaba ocupado, evitando mirarme a los ojos cada vez que nos encontrábamos. 6 meses fingiendo. Reí, una risa amarga, que más parecía un sollozo ahogado. Entonces todo tiene sentido, susurré. Los días que no venías, las excusas, la prisa. ¿Era culpa, Daniel? ¿No podía soportar ver a la mujer a la que le robabas? Él intentó acercarse, pero di un paso atrás. Mamá, lo siento, dijo, con la voz cargada de desesperación. De verdad. No sabes lo difícil que ha sido. El banco nos llama todos los días. Laura está siendo demandada por la antigua jefa, yo tengo una deuda con unos inversionistas. Si no pagamos, pueden hacernos daño. Lo miré fijamente. ¿Inversionistas? Repetí. ¿De qué estás hablando? Daniel dudó, pero Laura lo interrumpió. No tenías que decir eso, le reprochó. Ahora la asustas. ¿Inversionistas de qué, Daniel? Presioné. Él se pasó una mano por la cara, desesperado. Invertí algo de dinero en un negocio, dijo. Un amigo me habló de una oportunidad. Una empresa de criptomonedas. Era un buen trato, supuestamente. Metí mis ahorros, pero no bastó. Pedí un préstamo rápido. Me dijeron que las ganancias serían enormes. Pero la empresa desapareció. El amigo también. Los intereses del préstamo son altos.
Lo miré en silencio. El hijo que había criado, el muchacho que había trabajado desde los 16 años para ayudar en casa, el hombre que me prometió que siempre me cuidaría, se había dejado engañar como un niño. Y, en lugar de venir a mí, en lugar de confiar en su propia madre, había decidido usar mi huella digital para vaciar mis ahorros. No sabías decir que no, murmuré. Igual que tu padre. Daniel levantó la mirada, herido. No me compares con él, dijo, con dureza. Cuando te conviene, claro que no te gusta que lo compare, respondí. Pero eres igual. Crees que eres más listo que todos, y terminas haciendo tonterías que arrastran a los demás. Sentí como el sabor amargo de los recuerdos me subía por la garganta, los gritos, los golpes, las noches en vela esperando a que mi marido volviera borracho. Recordé el día en que Daniel, con solo 8 años, se interpuso entre su padre y yo, gritándole que me dejara en paz. Ese día, decidí aguantar un poco más. ¿Por mi hijo? Por darle un hogar. Y ahora ese mismo hijo me robaba. Mamá, dijo de nuevo. Por favor. Te prometo que te devolveré cada centavo. Solo necesitamos tiempo. Si nos ayudas a salir de esta, si vendes la casa. ¿Qué? Interrumpí, sin creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Daniel respiró hondo. Laura se enderezó en el sofá, como si por fin llegara al punto que quería. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola, dijo él. Es vieja, se cae a pedazos. La zona ya no es segura. Siempre dices que tienes miedo de los ladrones. Y mira lo irónico que es eso, respondí, con una sonrisa amarga. Los ladrones ya están aquí, sentados en mi sofá. Laura hizo un gesto de molestia. Señora Elena, no es justo que diga eso. Daniel solo está preocupado por usted. Aquí, sola, puede pasarle cualquier cosa. ¿Una caída? ¿Un robo? Si me caigo, al menos será por torpe, no porque alguien me empujó, dije. Continúa, Daniel. Quiero escuchar tu gran plan. Él tragó saliva. Si vendieras la casa, dijo, más rápido, podrías irte a vivir a un apartamento más pequeño, algo cómodo, sin escaleras, con vigilancia. Y con el dinero que sobrase, podríamos pagar todas las deudas. Luego tú estarías tranquila, sin preocupaciones, y nosotros tendríamos un poco de respiro. Lo miré fijamente, como si no lo conociera. ¿Y quién te dijo que quiero vender mi casa? Pregunté. Mamá, no puedes aferrarte a esto para siempre, susurró. Son solo paredes. Miré alrededor, las fotos en la pared, los muebles viejos, la mesa donde habíamos comido juntos tantas veces, la silla en la que mi esposo se dormía viendo la televisión, el rincón donde Daniel jugaba de niño con sus carritos. Para ellos eran solo paredes. Para mí, era la vida entera. No, dije, con firmeza. Esta casa no está en venta. Laura resopló, perdiendo de pronto la máscara de cortesía. Claro, dijo, con voz cargada de veneno. Es más importante una casa que el futuro de su nieta. La miré, fría. El futuro de mi nieta no se construye sobre mentiras y robos, respondí. Y tú, Laura, no vuelvas a usar a Sofía como escudo. Es una niña, no una excusa para tus decisiones. Sus ojos chispearon de rabia. Sabía que iba a reaccionar así, murmuró, mirándole a Daniel. Te dije que tu madre es egoísta. Solo piensa en ella. Esas palabras me atravesaron como un puñal. Egoísta. Yo. Justo yo, que había entregado todo por ese hijo. Que me había quedado sin sueños propios para sostener los suyos. Me enderecé. Váyanse, dije, con voz bajísima, pero firme. Daniel abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? Váyanse, repetí. Esta no es una conversación que pueda seguir ahora. Estoy demasiado dolida, demasiado cansada. Necesito estar sola. Ya veremos qué pasa con el banco, con el dinero, con todo. Pero hoy, ahora, salgan de mi casa. Sofía nos miró,
confundida, con su muñeca en la mano. ¿Abuelita?, preguntó, con voz temerosa. ¿Estás enojada? Mis ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez no pude contenerlas. La miré, sintiendo que el corazón se me rompía. No contigo, mi vida, susurré. Nunca contigo. La abracé fuerte, como si fuera la última vez. Sentí su cuerpecito temblar. Daniel intentó decir algo más, pero lo detuve con un gesto. Otro día, dije. No hoy. Salieron de la casa en silencio. La puerta se cerró, y el sonido del golpe retumbó en mi pecho. En la soledad de la sala, me dejé caer en la silla y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. Pero, mientras las lágrimas resbalaban por mi rostro, algo dentro de mí, muy en el fondo, empezó a endurecerse. No sabía todavía que ese sería solo el principio. Ni que, muy pronto, descubriría que la traición de mi hijo iba mucho más allá de un simple robo. Pasaron 2 días sin noticias de Daniel. El banco me llamó para confirmar que habían iniciado el proceso de investigación. Me dijeron que, mientras tanto, bloquearían mi cuenta para evitar nuevas transferencias. Eso significaba que no podría disponer de ese dinero por un tiempo. Tuve que ajustar los pocos billetes que tenía guardados en una caja de galletas en la despensa. La casa se sentía más vacía que nunca. Me levantaba, preparaba café, limpiaba un poco, miraba la televisión sin prestar atención. Cada rincón me recordaba la conversación de aquel sábado. Yo debía estar acostumbrada a la soledad, pero una cosa era estar sola por circunstancia, y otra sentir que te han arrancado algo que creías inmovible, la confianza en un hijo. La tercera noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en el pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta. El ruido se repitió, un crujido leve, como el de una puerta entreabriéndose. Tomé el bastón que tenía junto a la cama, aunque no lo necesitaba para caminar, siempre lo tenía cerca, por si acaso, y salí al pasillo con pasos lentos. La casa estaba a oscuras, salvo por el resplandor tenue de la farola de la calle que entraba por la ventana. ¿Quién está ahí?, pregunté, alzando la voz más de lo que hubiera querido. Entonces lo vi. Daniel estaba parado junto a la puerta del armario del pasillo, con mi bolso en la mano. Se congeló al verme. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Él abrió la boca, pero no emitió sonido. Parecía un niño atrapado robando galletas, solo que esto no era una travesura inocente. Balbuceó. Vine a hablar contigo. ¿Y casualmente decidiste hablar conmigo en plena noche y con mi bolso en la mano?, repliqué. Sus hombros se hundieron. Necesito tu tarjeta, dijo al fin. Solo por unos días. Te juro que será la última vez. Es cuestión de vida o muerte, mamá. No tienes idea de con quién estoy metido. Algo dentro de mí se quebró del todo. Lo miré a los ojos y ya no vi al niño que defendí de los golpes de su padre, ni al adolescente que me abrazaba llorando cuando lo llamaban pobre en la escuela. Vi a un desconocido desesperado, capaz de cruzar todas las líneas. Devuélveme mi bolso, dije, con voz helada. Daniel apretó la mandíbula. Mamá, entiéndelo, intentó. No es tan grave. Tú casi no usas esa tarjeta. Solo es un préstamo. Devuélveme mi bolso, repetí. Nos quedamos mirando, desafiándonos en silencio. Al final, él tiró el bolso sobre la mesa con brusquedad. Está bien, escupió. Quédate con tu dinero. Quédate con tu casa. Quédate con tu vida miserable. Pero no vengas a llorar después cuando te pase algo y no haya nadie para ayudarte. Esas palabras, tan parecidas a las que me decía mi marido, me atravesaron como un rayo. Yo ya lloré demasiado por ustedes, respondí, temblando. Y mira cómo me lo pagas. Daniel se dirigió a la puerta, furioso. ¿Sabes qué?, soltó, antes de salir. Siempre supe que en el fondo eras una egoísta. Te encanta hacerte la víctima. Pero nunca te importó mi felicidad.
Solo querías tenerme cerca para no quedarte sola. Si ahora estamos en esta situación, también es culpa tuya. Nunca me enseñaste a manejar el dinero, nunca me diste nada, todo era sacrificio y drama. Lo miré, incrédula. Te di todo, susurré. Incluso mi juventud. Lo único que no te di fue el permiso para destruirme. La puerta se cerró de un portazo. Esa vez, no lloré. Me quedé de pie, en el pasillo, con el bastón en la mano y una calma extraña apoderándose de mí. Es cuestión de vida o muerte, había dicho. Ni te imaginas con quién estoy metido. Subí a mi habitación y abrí el cajón de la mesita de noche, donde guardaba uno de mis secretos mejor cuidados, un sobre viejo, amarillento, con documentos que había decidido no mostrar nunca. Un testamento, borradores de cartas, una escritura. Lo tomé entre mis manos y lo miré largo rato. Había llegado el momento de usarlo. Al día siguiente pedí cita con el abogado que había llevado el caso de la herencia de mi esposo. Hacía años que no lo veía, pero aún conservaba su tarjeta. Me recibió en su despacho con la cortesía distante de siempre, aunque noté un toque sincero de preocupación cuando le conté por encima lo que estaba pasando. Lo siento mucho, doña Elena, dijo, mientras revisaba los documentos. Duele cuando la traición viene de la familia. Lo que más duele, respondí, es haberlo permitido tanto tiempo, sin darme cuenta. Él asintió, comprensivo. ¿Qué quiere hacer?, preguntó. Abrí el sobre y saqué los papeles. Estaban cuidadosamente ordenados, con clips y notas que yo misma había escrito con letra pequeña. Quiero cambiar mi testamento, dije. Y también quiero proteger esta casa. No quiero que mi hijo pueda tocar nada de esto mientras yo viva. Y, aún más importante, no quiero que pueda manipular a Sofía usando mi dinero. Él frunció el ceño. Entiendo, dijo. Usted tiene derecho a disponer de sus bienes como quiera. Su hijo no tiene derecho adquirido sobre nada mientras usted viva. Pero, ¿está segura de lo que va a hacer? Es una decisión difícil. Más difícil fue ver cómo usaba mi dedo mientras dormía para robarme, respondí, mirándolo a los ojos. Él bajó la mirada, respetuoso. Muy bien, dijo. Entonces vamos a proceder. Pasé la mañana firmando papeles, respondiendo preguntas, recordando fechas. Cuando salí del despacho, me sentía cansada, pero también extrañamente ligera. Como si hubiera dado el primer paso para recuperar algo que creía perdido, mi dignidad. No le conté a nadie lo que había hecho. Ni siquiera a mi hermana, con la que hablaba de vez en cuando por teléfono. Sabía que mis decisiones podrían ser juzgadas, y no quería explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando no como madre, no como viuda, sino como mujer. Durante una semana completa, no supe nada de Daniel. Tampoco de Laura. Sofía me mandó un audio de voz un día, diciendo que me extrañaba. Lo escuché 10 veces seguidas, conteniendo las ganas de llamarla. No quería meter a la niña en medio del conflicto. La noche del 8º día, mientras cenaba una sopa sencilla frente al televisor, el timbre sonó con insistencia. Me levanté, algo molesta, y fui a la puerta. Cuando abrí, no era Daniel. Eran 2 hombres que nunca había visto. Vestían trajes oscuros, demasiado elegantes para el barrio. Uno de ellos, alto y calvo, sonrió de una manera que no me gustó nada. El otro, más bajo, con barba perfectamente recortada, sostenía un sobremanila en la mano. ¿Doña Elena García?, preguntó el calvo. Asentí, sintiendo que un mal presentimiento me recorría el cuerpo. Buenas noches, dijo él. Disculpe la hora. Venimos de parte de su hijo, Daniel. Los invité a pasar, más por nervios que por cortesía. No quería que todo el edificio los oyera decir el nombre de mi hijo en voz alta en el pasillo. Cerré la puerta y los conduje a la sala. Se sentaron en el sofá como si fuera su casa. Yo me quedé de pie. ¿Qué quieren?, pregunté, sin rodeos. El calvo cruzó una pierna sobre la otra, examinando el lugar con mirada curiosa. Bonita casa,
comentó. Amplia. Cálida. Se nota que aquí hay historia. No vinieron a hacer turismo, repliqué, cortante. Digan lo que tengan que decir. Él sonrió, como si le divirtiera mi carácter. Tiene razón, doña Elena. Iré al grano. Mi nombre es Mauricio, y él es Pablo. Señaló al barbudo. Trabajamos con inversiones particulares. Su hijo Daniel es uno de nuestros clientes. Ya lo sé, respondí. Ah, entonces está al tanto de la situación. Estoy al tanto de que se endeudó con gente equivocada, dije. Y de que han estado llamándolo, presionándolo. Y también estoy al tanto de que él tomó dinero de mi cuenta sin mi permiso para pagarles a ustedes. Mauricio se echó hacia atrás, como si disfrutara del espectáculo. Directa. Me gusta, comentó. El barbudo, Pablo, abrió el sobre y sacó unos papeles. Su hijo tiene una deuda con nosotros, dijo, con voz grave. Una deuda considerable. Y el tiempo para pagar está por terminar. No queremos problemas, doña Elena. Queremos soluciones. Lo miré, sin parpadear. Yo no firmé nada con ustedes, respondí. ¿Esa deuda es asunto de Daniel? No mío. Claro, admitió Mauricio. Legalmente, está en lo cierto. Pero, seamos realistas, doña Elena. Si a su hijo le pasa algo, ¿quién cree que va a sufrir más? ¿Usted o nosotros? Sentí un escalofrío. ¿Es una amenaza? Pregunté. Él levantó las manos, como si estuviera ofendido. Para nada. Nosotros somos hombres de negocios. No nos interesa la violencia, a menos que sea absolutamente necesaria. Mire, no queremos que su hijo termine mal. Simplemente vemos que él solo no podrá salir de este agujero. Necesita ayuda. Y usted es la única familia cercana que tiene. Ya lo ayudé demasiado, repliqué. Y lo único que recibí fue robo y insultos. Pablo deslizó uno de los papeles hacia mí. Lo tomé, desconfiada, y lo miré. Era una especie de contrato, con sellos y firmas que no reconocía. Había una cifra resaltada, $30,000. Casi se me cayó el papel de las manos. 30,000, susurré. Mauricio inclinó la cabeza. Más intereses, aclaró. Pero somos flexibles. Si usted estuviera dispuesta a hacer un sacrificio por su hijo, podríamos renegociar los términos. Por ejemplo, podría poner esta casa como garantía. Nosotros nos quedaríamos tranquilos, Daniel seguiría vivo y trabajando, y usted podría seguir aquí, como siempre. Mientras él vaya pagando. Lo miré con una mezcla de miedo y rabia. No voy a poner mi casa en manos de ustedes, dije. Ni ahora ni nunca. Mauricio suspiró, como si lo lamentara sinceramente. Es una lástima, dijo. Daniel nos habló también de usted. Dijo que era una mujer generosa, que siempre había estado dispuesta a sacrificarse, que había soportado a un marido complicado, que había criado sola a su hijo. Nos hizo creer que usted haría cualquier cosa por él. Sentí como se me encogía el estómago. ¿Él les dijo eso? Pregunté, con la voz apenas audible. Entre otras cosas, respondió Pablo. También nos dijo que estaba segura de que tarde o temprano le dejaría esta casa a él. Que, de hecho, ya estaba preparando los papeles para que así fuera. Mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Daniel había estado hablando de mi testamento con estos hombres? ¿Utilizando mi propia vida como garantía? Recordé el sobre que había llevado al abogado, los cambios que había hecho en silencio. Mauricio se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Mire, doña Elena, dijo. No estamos aquí para asustarla. Pero tampoco queremos perder nuestro dinero. Si Daniel no paga, alguien pagará. A veces, la vida nos obliga a elegir entre el orgullo y la familia. ¿Qué va a elegir usted? Algo, en ese momento, hizo clic dentro de mí. Durante toda mi vida, había elegido la familia por encima de mi orgullo. Aguanté humillaciones,
golpes, desprecio, todo, por el bien de mi hijo. Y ahora ese hijo me ponía en la misma encrucijada, intentando arrancarme la casa donde había dejado mi juventud. Pero esta vez era diferente. Esta vez, tenía algo que ellos no sabían. Me enderecé y respiré hondo. Elijo la verdad, respondí. Y la protección. De mi nieta, principalmente. Mauricio frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir? Fui hasta el aparador y abrí uno de los cajones. Saqué el sobre con las copias de los documentos que el abogado me había dado hacía unos días. Hace una semana cambié mi testamento, dije, manteniendo la voz firme. Esta casa ya no le pertenece a Daniel ni ahora ni cuando yo muera. Está destinada a un fideicomiso a nombre de mi nieta, Sofía. Ni mi hijo ni mi nuera pueden disponer de ella. Yo seguiré viviendo aquí hasta que Dios quiera, y cuando ya no esté, la casa será de mi nieta. Ustedes no tienen nada que buscar aquí. Les mostré los papeles. Pablo los tomó y los examinó rápido, frunciendo el entrecejo. Mauricio se acercó para mirar por encima de su hombro. Esto complica las cosas, murmuró Pablo. No, complica, corregí. Resuelve. Mi casa no es moneda de cambio. Y como ya les dije, yo no firmé ninguna deuda con ustedes. Lo que hayan arreglado con mi hijo, arréglenlo con él. Lo que sí les puedo asegurar es algo: si le hacen daño, si desaparece, si sufre algún accidente sospechoso, yo misma iré a la policía con estos documentos y con las grabaciones de esta conversación. Se quedaron inmóviles. Mauricio me miró, curioso. ¿Grabaciones? Sonreí, por primera vez desde que entraron. Sí, respondí, señalando discretamente hacia una repisa donde había un pequeño aparato. Desde que mi esposo murió, tengo la costumbre de grabar cuando recibo visitas inesperadas. Me da seguridad. Todo lo que han dicho desde que cruzaron esa puerta está guardado. Nombres, cifras, amenazas veladas. Era mentira. El pequeño aparato era una vieja radio que ni siquiera funcionaba bien. Pero ellos no tenían por qué saberlo. Mauricio me evaluó en silencio. Luego, para mi sorpresa, soltó una carcajada. Vaya, doña Elena, dijo. No es tan indefensa como Daniel nos pintó. Mi hijo ha dejado de conocerme hace mucho, respondí. Él se encogió de hombros. Muy bien. Veo que aquí no conseguiremos nada. Pero tenga en cuenta algo: las decisiones tienen consecuencias. ¿Para usted? ¿Para su hijo? ¿Para su nieta? Llévese sus consecuencias lejos de mi casa, dije. Ellos guardaron los papeles de nuevo en el sobre. Pablo se lo metió bajo el brazo. Antes de irse, Mauricio se volvió hacia mí. Daniel no sabía que usted había cambiado el testamento, dijo. Cuando se entere, quizá tenga una reacción interesante. No será más interesante que la mía cuando supe que me robaba, respondí. Se fueron, dejando tras de sí un olor a perfume caro y un aire de amenaza flotando en la sala. Cerré la puerta con llave, eché el pasador y apoyé la frente en la madera. Por primera vez, sentí miedo de verdad. No tanto por mí, sino por Sofía. Esa niña inocente estaba en medio de un juego sucio de adultos. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo más. Tenía que ir más allá. Tenía que descubrir hasta dónde llegaba realmente la traición de mi hijo. Esa misma noche, llamé a Daniel. Me contestó al tercer tono, con la voz ronca, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué quieres?, preguntó, sin saludar. Tuvimos visita, dije, sin rodeos. 2 hombres. Mauricio y Pablo. ¿Te suenan? Hubo un silencio pesado. ¿Fueron a verte?, preguntó, alterado. ¿Qué te dijeron? ¿Te hicieron algo? No soy yo a quien quieren lastimar, Daniel, respondí. Son ellos quienes deben temerte a ti. Por ser tan imprudente. Pero tranquila, los recibí como se merecen. Se escuchó un suspiro al otro lado. Mamá, lo siento. Yo no les dije que fueran a verte.
Solo les hablé de la casa, de la posibilidad de venderla, de que en algún momento sería mía. No pensé que irían a presionarte. Siempre, no piensas, dije. Ese es tu problema. Hubo otro silencio. ¿Qué les dijiste? Preguntó, al fin. La verdad, respondí. Que cambié el testamento. Que la casa está protegida. Que no voy a ponerla como garantía de tus errores. Y que, si te hacen algo, los denunciaré. Daniel soltó una carcajada nerviosa. ¿Testamento? Repitió. ¿Qué has hecho, mamá? Proteger a mi nieta, respondí. Algo que tú deberías hacer, pero parece que te olvidas de su futuro cada vez que alguien te promete dinero fácil. Escuché cómo golpeaba algo, quizá una mesa. Siempre lo mismo. Gritó. Siempre juzgándome. Tú no sabes lo que es tener una familia que mantener, deudas, presiones. Tú solo te sientas en esa casa vieja, aferrada a tus recuerdos. Yo sé lo que es criar a un hijo sin un centavo, repliqué. Sé lo que es irse a dormir con hambre para que él coma. Sé lo que es recibir golpes y humillaciones para que él tenga un padre en casa. Y sé lo que es ver cómo ese hijo, años después, te roba mientras duermes. No vengas a darme lecciones de sacrificio, Daniel. Yo inventé esa palabra. Hubo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz estaba más baja. ¿Qué piensas hacer, entonces? Preguntó. ¿Vas a dejarme hundirme? Miré el reflejo de mi rostro envejecido en la ventana. Tenía ojeras, arrugas profundas, la mirada cansada. Pero había algo nuevo en mis ojos, determinación. Voy a hacer algo que debí hacer hace años, dije. Voy a dejar que enfrentes las consecuencias de tus actos. Y, al mismo tiempo, voy a asegurarme de que Sofía no pague por tus errores. ¿Qué significa eso? Insistió. Significa que, si quieres ayuda, tendremos que hablar con la verdad. Toda la verdad. Con un abogado presente. Y con documentos. No pondré un centavo más en tus manos sin saber exactamente en qué lo usarás. ¿Y no será dinero de mis ahorros? Tendrás que trabajar, vender cosas, renunciar a comodidades. Si quieres que te apoye, será bajo mis condiciones. Daniel se rió, incrédulo. ¿Ahora quieres controlarme la vida? Escofrió. No necesitas hacer eso. Ya me ayudaste demasiado. Ya tengo un plan. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué plan? Pregunté, con cautela. No te preocupes, dijo. No te involucra. Solo, recuerda que te lo dije, cuando te pase algo y no haya nadie, no vengas a pedirme ayuda. Y colgó. Me quedé con el celular pegado a la oreja, escuchando el pitido de la llamada terminada. Algo en su tono me inquietó. No era solo resentimiento. Había algo más, una oscuridad que no le conocía. Dormí poco esa noche. Soñé con casas en venta, con papeles que se deshacían entre mis manos, con Sofía llorando detrás de una puerta cerrada. Al despertar, supe que la tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y espera. Espera de una llamada, de una noticia, de un golpe. Cada sonido en el pasillo me hacía asomarme a la mirilla. Cada timbre me ponía el corazón en la garganta. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño balcón, vi algo que me heló la sangre. En la esquina de la calle, dentro de un coche oscuro estacionado desde hacía rato, reconocí a Mauricio. Estaba hablando por teléfono, mirando hacia mi edificio. Cuando notó que lo observaba, me dedicó una sonrisa y levantó la mano en un gesto de saludo burlón. Entré a la casa y cerré la cortina, con el corazón a mil. No me gustaba sentirme vigilada. Decidí, entonces, llamar a alguien en quien no pensaba desde hacía mucho tiempo, Marta, mi antigua vecina y amiga, que ahora trabajaba como secretaria en una comisaría. Elena, querida, dijo ella, cuando me reconoció. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? He estado mejor, respondí. Marta, necesito pedirte un favor. Algo delicado. Le conté,
sin dar demasiados detalles pero suficiente como para que entendiera que unos tipos extraños estaban presionando a mi hijo y rondando mi casa. Que me sentía amenazada. No puedo hacer una denuncia formal por ti sin pruebas, me explicó. Pero puedo hablar con un inspector amigo, para que tenga tu nombre anotado. Y, si ves algo raro, si alguien intenta entrar o te agrede, llamas directamente a este número. Me lo dictó. Vendrán rápido. Lo anoté en un papel y lo pegué en la nevera. Ten cuidado, Elena, añadió Marta. Estos tipos no se andan con juegos. Yo tampoco, respondí, más segura de lo que me sentía. La situación alcanzó un punto de no retorno una noche de viernes. Eran cerca de las 11 cuando el timbre sonó de nuevo. Miré por la mirilla antes de abrir y vi a Laura, sola, con el maquillaje corrido y los ojos rojos de llorar. Dudé un segundo, pero al final abrí. ¿Qué pasó?, pregunté, al verla. Ella se lanzó a mis brazos, llorando desconsolada. ¿Se lo llevaron?, sollozó. ¿Se llevaron a Daniel? Sentí que el corazón se me paraba. ¿Quién es?, pregunté, arrastrándola hacia adentro y cerrando la puerta. ¿Qué pasó, Laura? Cálmate y dime. Nos sentamos en la sala. Le serví un vaso de agua. Ella temblaba de la cabeza a los pies. Vinieron a casa hace como 2 horas, contó, entre lágrimas. Mauricio y otro tipo. Daniel intentó hablar con ellos, decirles que les pagaría, que tenía un plan. Pero se rieron. Le dijeron que ya no confiaban en sus palabras. Que necesitaban una demostración de compromiso. Discutieron. Sofía estaba en su habitación, gracias a Dios. Yo estaba en la cocina. Escuché golpes, gritos. Cuando salí, uno de ellos lo tenía contra la pared. El otro le decía algo sobre una firma pendiente. ¿Firma?, pregunté, sintiendo que un miedo frío me recorría. ¿Qué firma? Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sé, respondió. Algo de un poder. Un poder para, no sé, para vender algo. Daniel murmuró que todavía no había convencido a la vieja. Se corrigió de inmediato, avergonzada. Perdón, a usted. Después de eso, lo metieron en el coche. Me dijeron que se lo llevarían a reflexionar un poco y que, si no conseguía lo que ellos querían, las cosas se pondrían muy feas. Me dieron este papel y se fueron. Sacó un papel arrugado de su bolso y me lo entregó. Mis manos temblaron al leerlo. Era una autorización redactada deprisa, casi ilegible, donde se proponía que yo, Elena García, otorgara poderes a Daniel para administrar y disponer de todos mis bienes, incluida la casa. Decía, en letras torcidas, que lo hacía por voluntad propia, por ser incapaz de gestionarlos. ¿Quieren que firme eso?, dijo Laura, sollozando. Dicen que si usted no firma, van a hacerle algo a Daniel. Dijeron que usted tiene hasta mañana al mediodía. Que, si no, me preparo para lo peor. Me quedé en silencio, con el papel en la mano, sintiendo que el mundo se estrechaba a mi alrededor. Laura me miró, desesperada. Por favor, señora Elena, suplicó. Yo sé que Daniel se ha equivocado, que le ha hecho daño. Pero es mi esposo. Es el padre de mi hija. No puedo perderlo. Usted todavía puede escribir su testamento como quiera después, ¿no? Firme ahora, salve a mi marido, y después, no sé, buscaremos otra forma. La observé. Su cabello estaba despeinado, el rímel corrido le dejaba surcos negros en las mejillas. No era la nuera altiva que había entrado en mi casa semanas antes. Era una mujer desesperada. Pensé en Daniel, en los años buenos, en los cumpleaños, en las navidades en las que, aunque no había dinero para regalos, siempre encontrábamos algo para reír. Pensé en cómo me abrazaba de niño, diciendo que, cuando fuera grande, me compraría una casa enorme para que nunca más tuviera miedo. Pensé en Sofía. ¿Dónde está la niña?, pregunté. En casa de mi hermana, respondió Laura. La llevé antes de venir.
No quiero que vea todo esto. Asentí. ¿Tienes idea de dónde se llevaron a Daniel? Insistí. Ella negó con la cabeza. Solo dijeron, ya sabes dónde buscar si cambias de opinión, respondió. Pero yo no sé a qué se referían. Recordé el coche oscuro en la esquina, las miradas de Mauricio, sus palabras, las decisiones tienen consecuencias. Respiré hondo. Escúchame bien, Laura, dije, intentando mantener la calma. No voy a firmar esto. Ella me miró como si no hubiera oído bien. ¿Qué? Susurró. Pero se lo van a hacer pagar. Usted no los vio. Son capaces de todo. ¿Va a dejar que lo maten? No quiero que le pase nada a Daniel, respondí. Es mi hijo. Lo amo, aunque me haya traicionado. Pero, si firmo eso, no solo pondré en peligro mi futuro, sino también el de Sofía. Y, créeme, si estos hombres consiguen lo que quieren con una firma, después encontrarán otra forma de apretarnos. Laura se levantó, histérica. Usted es una monstruo. Gritó. Una egoísta. Prefiere una casa vieja a la vida de su hijo. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve firme. Lo que prefiero, dije, con la voz temblorosa, es no seguir alimentando el monstruo que ustedes mismos han creado. Daniel no llegó a esto de la noche a la mañana. Y si ahora cedo, si les doy lo que quieren, nunca terminarán. Hoy será la casa, mañana será la cuenta de Sofía, sus estudios, su futuro. No. Alguien tiene que poner un límite. Ella me miró con odio. Entonces será su culpa, escupió. Si le pasa algo a Daniel, sabré que fue por su obstinación. Se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Pregunté. A hacer todo lo posible por salvar a mi marido, respondió. Aunque usted no quiera. La vi irse, con el corazón hecho trizas. Me quedé sola, con el papel arrugado entre los dedos. Mis manos sudaban. Tomé el teléfono y marqué el número que Marta me había dado. Comisaría, buenas noches, respondió una voz masculina. Pedí hablar con el inspector amigo de Marta. Me lo pasaron al poco rato. Le conté todo, con la voz temblorosa pero clara, los hombres, las amenazas, la deuda, el secuestro. Necesitamos que venga a la comisaría a declarar, dijo el inspector. Y, si es posible, que traiga ese papel. Vamos a registrar una denuncia formal. Si tienen a su hijo retenido contra su voluntad, se trata de un delito grave. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Si le hacen algo. Cuanto antes actuemos por la vía legal, mejor, respondió. Créame, señora, estas personas no quieren líos con la policía. Buscan gente que se deja intimidar. Usted ya dio el primer paso, no firmó. Colgué, con el corazón un poco más tranquilo, pero todavía lleno de miedo. Sabía que Daniel podía odiarme por lo que estaba haciendo. Sabía que quizás nunca me perdonaría. Pero también sabía algo más, si yo no ponía un alto, nadie lo haría. Y entonces, la próxima en ser víctima podría ser Sofía. Miré la foto de mi nieta en la pared, su sonrisa inocente, sus ojos grandes. Lo siento, mi niño, susurré, acariciando el marco de una foto de Daniel de pequeño. Esta vez, te salvaré de otra manera. Las horas siguientes fueron una mezcla de trámites y angustia. Fui a la comisaría, declaré todo, entregué el papel. El inspector tomó nota, hizo preguntas, pidió descripciones de Mauricio y Pablo, del coche, de las conversaciones. Me dijo que probablemente se trataba de una red de prestamistas ilegales que ya estaban investigando. Su caso puede ayudarnos a atraparlos, dijo. Solo quiero que mi hijo vuelva vivo, respondí. Volví a casa ya entrada la madrugada. El edificio estaba en silencio. Mientras subía las escaleras, me parecía escuchar pasos detrás de mí, pero cada vez que me giraba, no había nadie. Al llegar a mi puerta, noté algo extraño, el felpudo estaba torcido. Yo era maniática con esas cosas, siempre lo dejaba bien alineado. El corazón empezó a latirme fuerte.
Metí la llave en la cerradura. Giró con dificultad, como si algo la trabara por dentro. Empujé la puerta. La casa estaba a oscuras, pero había un olor que no reconocí, una mezcla de tabaco caro y colonia masculina. Iba a encender la luz cuando una voz surgió de la penumbra. Por fin llega, doña Elena. Me quedé helada. La luz se encendió, y ahí estaba Mauricio, sentado en mi sofá, con las piernas cruzadas, como la primera vez. A su lado, Pablo, con expresión tensa. Y, entre los dos, con las manos atadas por delante y la cara hinchada por un golpe, estaba Daniel. ¿Mi hijo? Su mirada se encontró con la mía, llena de una mezcla de vergüenza, dolor y algo que no supe identificar. Mamá, murmuró. Mi respiración se aceleró. ¿Qué han hecho? Pregunté, mirando a los hombres. Están violando mi casa. Ya hablé con la policía. Esto es un delito. Mauricio sonrió, sin inmutarse. Lo sabemos, dijo. Y por eso hemos venido a resolver esto antes de que las cosas se compliquen más. Su hijo insistió mucho. Miré a Daniel. Él agachó la cabeza. Les dije que usted no iba a firmar nada, susurró. Pero también les dije que, si hay alguien que puede pararnos los pies, es usted. Así que, aquí estamos. No entendía nada. ¿Pararlo los pies? Repetí. No estoy aquí para negociar. Pablo se levantó, lentamente. Escuche, doña Elena, dijo. Una cosa es presionar, otra ser imbéciles. No nos conviene tener a la policía encima. Su denuncia ya llegó a oídos de gente que no nos conviene. Daniel nos contó lo del testamento, lo de su nieta, lo de la grabación. Sonrió torcido. Graciosa, por cierto. Mauricio continuó. Podríamos simplemente desaparecer y dejar que ustedes se arreglen con el banco, con las deudas, con el testamento. Pero Daniel ha sido un buen cliente. Torpe, pero fiel. Creemos que todavía puede sernos útil. Y, la verdad, nos ha pedido algo que nos ha hecho gracia. ¿Qué te ha pedido, Daniel? Pregunté, temiendo la respuesta. Mi hijo levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. Les pedí, que no me perdonaran la deuda, dijo. Que la trasladaran a mí solo. Que te dejaran en paz. Que borraran tu número, tu dirección. Que desaparecieran de tu vida. A cambio de algo. Un nudo se formó en mi garganta. ¿A cambio de qué? Susurré. Mauricio se levantó, despacio, disfrutando del momento. A cambio de que él trabaje para nosotros, respondió. Legalmente, por supuesto. En nuestra empresa de recuperación de activos. Nada de golpes ni secuestros, eso se lo podemos garantizar si se porta bien. Solo, visitas a otros deudores, cobros, papeles. Tiene labia, es bueno convenciendo. No será útil. Y, con el tiempo, su deuda quedará saldada. Lo miré horrorizada. ¿Quieres trabajar para ellos? Pregunté a Daniel. ¿En serio crees que hay algo legal en lo que hacen? Él apretó los labios. No quiero, mamá, dijo. Pero no veo otra salida. Si me voy, me buscarán. Si me escondo, también. Si tú les das la casa, te destruiré. Si te dejo fuera, te protegeré, aunque yo me hunda más. Mauricio se encogió de hombros. Sentimental, el muchacho, comentó. La cuestión es sencilla, usted puede seguir con su testamento, con su casa, con su vida. Nosotros tendremos a Daniel. Él nos pertenece hasta que pague. Y usted no volverá a saber de nosotros. ¿Trato hecho? El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Miré a mi hijo. Lo vi como cuando era niño, con las rodillas peladas, llorando porque un compañero lo había empujado. Lo vi adolescente, escondiendo las notas bajas, mintiendo para no decepcionarme. Lo vi hombre, enamorado de Laura, prometiéndome que nunca repetiría los errores de su padre. Y ahora lo veía, atado,
dispuesto a vender su libertad a cambio de protegerme? No, dije, de pronto. Todos me miraron. ¿Qué? Preguntó Daniel, al borde del pánico. No, repetí. No acepto ese trato. Mauricio frunció el ceño. Creo que no ha entendido, doña Elena, dijo. No es una oferta abierta a negociación. ¿Es esto consecuencias? Entendí perfectamente, respondí. Y, aún así, digo que no. No voy a permitir que mi hijo se convierta en lo que ustedes son. No voy a permitir que mi nieta crezca sabiendo que su padre es un cobrador de deudas corruptas. No. Pablo dio un paso hacia mí. Quizá no tenga opción, gruñó. En ese momento, sonó un fuerte golpe en la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. Policía. ¿Habrán? Se escuchó desde el pasillo. Mi corazón dio un salto. Mauricio y Pablo se miraron, sorprendidos. Daniel abrió los ojos como platos. ¿Qué hiciste, mamá? Susurró. Lo que tenía que hacer, respondí. Los golpes en la puerta se repitieron, ahora más insistentes. Último aviso. Si no abren, tumbaré la puerta. Mauricio maldijo en voz baja. Esto no ha terminado, doña Elena, dijo, mirándome con rabia. Se acaba de convertir en una molestia muy grande para nosotros. Y ustedes en una evidencia muy grande para la policía, repliqué. Pablo desató las manos de Daniel de un tirón. Tú no viste nada, le dijo. Recuerda quién tiene tus papeles, tus deudas, tus mensajes. Luego, ambos se dirigieron a la cocina. Los seguí con la mirada, confundida, hasta que escuché el sonido de la ventana trasera abriéndose. Se iban por ahí. Corrí a la puerta y la abrí justo cuando el inspector que había visto en la comisaría levantaba el pie para patearla. Tranquilo, ya está abierta, dije, jadeando. Detrás de él había 2 policías más. Entraron, con las manos en las fundas de sus armas. ¿Dónde están? Preguntó el inspector, mirando alrededor. Por la ventana de la cocina, respondí. ¿Acaban de salir? Llevados por el miedo, supongo. Los agentes corrieron hacia la parte trasera. El inspector se quedó conmigo y con Daniel, que aún temblaba. ¿Está bien, señora Elena? Preguntó. Asentí. Ahora sí, respondí. Miré a mi hijo. Él me miró también, sin saber qué decir. Los días siguientes fueron un huracán de declaraciones, reconocimientos, idas y venidas a la comisaría. Los agentes no lograron atrapar a Mauricio y Pablo esa noche, pero sí encontraron el coche oscuro cerca, abandonado. Dentro, hallaron contratos, listas de deudores, registros de pagos. Entre esos documentos estaba el contrato de Daniel, con su firma. Esto va a ayudarnos mucho, dijo el inspector. Pero también implica que su hijo tendrá que responder ante la ley. No solo como víctima, sino también como cómplice, aunque sea en menor grado. Lo miré a Daniel. Tenía la cabeza gacha. Lo sé, murmuró él. Estoy dispuesto. Su abogado, uno de oficio, porque no tenía dinero para pagar otro, negoció para que, a cambio de colaborar, de entregar información sobre la red de prestamistas, de contar todo lo que sabía, su condena fuera menor. Aún así, debía pagar por los delitos de fraude, de uso de documentos falsos, de robo a mi cuenta. Yo tuve que declarar en su contra. Fue uno de los tragos más amargos de mi vida. ¿Está segura de que quiere mantener la denuncia por el robo? Me preguntó el abogado antes de una audiencia. Lo miré a los ojos. Si lo retiro, dije, ¿qué aprenderá? ¿Que siempre habrá alguien para rescatarlo de sus errores? No. Lo amo. Pero no quiero verlo repetir esto cuando Sofía sea mayor. Daniel escuchó esas palabras desde la distancia, esposado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Tienes razón, susurró. Mamá, gracias por no mentir por mí. Pasaron meses. Mauricio y Pablo fueron finalmente capturados gracias a la información que Daniel proporcionó.
La red de prestamistas se desmanteló parcialmente. Muchos deudores respiraron aliviados. Otros, como mi hijo, tuvieron que enfrentar la justicia. Daniel fue sentenciado a una pena reducida en un centro de reclusión semiabierto, con posibilidad de trabajo comunitario. Cada vez que iba a verlo, pensaba en cómo habíamos llegado hasta ahí. Él, al principio, evitaba mirarme a los ojos. Con el tiempo, empezó a hablar más. Siempre pensé que me debías algo, me confesó una tarde, en la sala de visitas. Como si tus sacrificios fueran una deuda que yo tenía que pagar haciendo todo perfecto. Eso me presionaba. Cuando fracasé, cuando perdió el dinero con esa estafa, me avergoncé tanto que no quise decírtelo. Preferí mentir. Y, poco a poco, me convertí en alguien que nunca quise ser. Yo también cometí errores, respondí. Te hice sentir responsable por mi felicidad. Te cargué con expectativas. Te crié creyendo que el amor se demostraba con sacrificios silenciosos. Y tú imitaste eso, pero mal. Es hora de que aprendamos los dos. Él sonrió, triste. Gracias por salvarme de la manera más dura, dijo. Si hubieras firmado esa autorización, ahora estaría perdido del todo. Apreté sus manos. Todavía podemos cambiar, respondí. Todavía tienes una hija que te espera. Hablábamos mucho de Sofía. Laura, al principio, me culpó por todo. Pero, cuando vio que Daniel estaba dispuesto a cambiar, cuando los abogados le explicaron que, si no hubiera intervenido la policía, podría haber perdido no solo al marido sino también la estabilidad de su hija, su rabia empezó a transformarse en algo más complejo. Un día, llegó a verme con Sofía de la mano. Quiero pedirle perdón, me dijo, en la puerta. Por todo lo que le dije. Por haberla juzgado. Usted hizo lo que yo no fui capaz de hacer, poner un límite. La abracé. No borramos el pasado, pero empezamos a construir algo nuevo. Sofía corría por la sala, riendo, como si los adultos no tuviéramos todavía heridas abiertas. Abuelita, me dijo, en uno de esos días. ¿Por qué papá vive en ese lugar feo donde hay rejas? Nunca quise mentirle del todo. Porque se equivocó, respondí, sentándola en mis piernas. Y cuando uno se equivoca muy fuerte, a veces tiene que ir a un lugar donde lo ayudan a pensar y a cambiar. Pero él sigue siendo tu papá. Y te quiere mucho. Ella me miró con esos ojos enormes. ¿Y tú lo quieres? Preguntó. Sentí que las lágrimas me ardían, pero sonreí. Lo quiero, respondí. Aunque me haya dolido. Aunque me haya traicionado. Entonces él va a cambiar, dijo ella, con una seguridad que me sorprendió. Porque cuando alguien sabe que lo quieren, cambia. Ojalá fuera tan sencillo, pensé. Pero quizás, en el fondo, era verdad. La casa siguió siendo mía, sí. Pero ya no la veía como una fortaleza vacía, sino como un lugar de encuentros. Los domingos, cuando Daniel tenía permiso para salir unas horas con custodia, venía a comer. Yo cocinaba su plato favorito. Hablábamos de cosas simples, la escuela de Sofía, las noticias, recuerdos de la infancia. Un día, mientras lavábamos los platos juntos, algo que hacía años no sucedía, me miró con una expresión seria. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto? Preguntó. ¿Qué? Respondí. Que, en algunos momentos, llegué a creer lo que decía Laura, lo que decían esos hombres. Que eras egoísta. Que escogías una casa y un testamento por encima de mí. Me costó entender que, en realidad, estabas escogiendo algo más grande, mi integridad. ¿Y el futuro de Sofía? Se me hizo un nudo en la garganta. Yo también me dije cosas feas de ti, admití. Te llamé ladrón, igual que a tu padre. Te comparé con él. Y tú no eres él, Daniel. Eres tú. Y sigues teniendo la oportunidad de ser mejor. Él bajó la mirada, emocionado. Lo intento, dijo. Cada día. Lo abracé, con los brazos aún húmedos por el agua del fregadero. Sentí su cuerpo temblar. En ese momento, supe que,
Aunque nunca olvidaría lo que había pasado, el odio ya no tenía lugar en mi corazón. Solo quedaba una cicatriz, sí, pero también la posibilidad de algo nuevo. Han pasado años desde todo aquello. La red de prestamistas fue noticia durante semanas. Algunos me reconocieron en la calle, llamándome la señora valiente que denunció a los mafiosos. Yo solo sonreía y seguía caminando. No me sentía valiente, solo cansada de ser víctima. Daniel terminó su condena y, con la ayuda de programas de reintegración, consiguió trabajo en una pequeña empresa de mensajería. No era el puesto prestigioso que había soñado de joven, pero era honesto. Empezó a ahorrar. Pagaba pequeñas cuotas mensuales para devolverme el dinero que me robó, aunque yo ya había decidido que, cuando terminara, ese dinero iría a una cuenta para la Universidad de Sofía. Laura y yo no nos convertimos en mejores amigas, pero aprendimos a respetarnos. A veces discutimos, claro. Pero ahora sabemos que, por encima de nuestras diferencias, hay una niña que nos une. Sofía creció sabiendo parte de la verdad. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para entender que las decisiones tienen consecuencias. A veces me mira con una seriedad que no encaja con su edad y dice: abuelita, cuando sea grande, quiero ser abogada, como el señor que ayudó a papá. Para que nadie engañe a la gente. Yo sonrío. Quizá el círculo se cierre de una manera más bonita de lo que imaginé. Y yo, Elena, sigo aquí, en mi casa. Las paredes siguen hablando, pero ya no susurran solo dolor. También guardan risas nuevas, conversaciones de sobremesa, pasos de niña corriendo por el pasillo. A veces me siento en el sillón, pongo las manos sobre las rodillas y cierro los ojos. Recuerdo aquella mañana en la que descubrí que alguien había tomado mi huella mientras dormía. Recuerdo el vacío que sentí, la traición, el miedo. Y también recuerdo algo más, el momento en el que decidí decir no. Ese no cambió el rumbo de todo. Me salvó a mí, salvó a Sofía y, de una forma dura y retorcida, también salvó a Daniel. Porque, a veces, el acto de amor más grande no es sacrificarlo todo por los hijos. A veces, el acto de amor más grande es obligarlos a enfrentar sus propios demonios. Aunque eso signifique que, durante un tiempo, te odien. Yo lo entendí tarde, pero lo entendí. Y esa es la historia de cómo mi propio hijo me traicionó. Y de cómo, al final, fue esa traición la que nos obligó a ambos a despertar.